Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vive sin Fronteras. Espero que me estés pudiendo ver en video por Spotify. Si no, porque de alguna manera no lo pude, no lo logré y está bien, la verdad. Si lo logramos en video, genial que me estés viendo acá. Hola, como puedes ver, justamente estoy en este espacio muy cocoon de mi espacio de la casa de Eliana. Y tengo acá mi micrófono, mis apuntes, mi agüita está acá conmigo también para que hablemos y discutamos un poco sobre algún tema que me fascina y que literalmente de verdad me ayudó mucho en mi proceso y me ha ayudado también mucho y que obviamente también ha ayudado a otras mujeres migrantes en su proceso. Digamos, de escoger ciertos lugares que van mucho más alineados a lo que requieren a ellas en ese momento, ¿no? Y el día de hoy justamente quiero hablar con ustedes de algo que pues fue una de mis guías y que porque yo resulté también acá en Australia. No recuerdo si en episodios pasados yo he hablado de eso. Creo que lo he hablado muy esporádicamente en la newsletter y una parte en mis historias porque ya como que digamos hasta este año como que me he sentido digamos con más con la capacidad de compartir esta herramienta hacia afuera, que creo que es una herramienta también que requiere como mucha responsabilidad de mi parte también de compartirla, pero también de compartirla digamos hacia afuera, ¿no? Entonces, esta herramienta que en su momento, vamos a hacer ingeniería en reversa, yo anteriormente, si tú no lo sabes, bueno, yo viví durante 7 años en Francia y básicamente en Francia yo logré todo, logré el trabajo, el super trabajo, logré mi pasaporte francés, pero justamente aún así no me sentía en ese lugar que fuera mi lugar definitivo. Era una sensación de como que esto, ¿cómo se supone que debe sentirse? Se debe sentir de alguna manera que es mi lugar y sentía que no era así. Y en ese momento también decidí enfocarme mucho al tema, digamos, eso fue como más o menos en 2020, 2019, decidí enfocarme mucho en mi tema profesional porque era lo que me estaba generando como mayor disconfort en mi vida. Me sentía vacía con el trabajo que yo estaba haciendo y entonces empecé con todo un proceso de reconversión profesional. Yo estaba trabajando en el sector automovilístico en Francia y pues mi trabajo era muy de números, de Exceles, de hacer análisis, de, de estar trabajando, ser casi una ingeniera. Y decidí, digamos, como que esto no se siente alineado a mí y por esa razón quiero, quiero tener la posibilidad de realmente ayudar a las personas. Entonces, inicié todo mi proceso de certificación como life coach espiritual. Y en este proceso, ya digamos como que yo ya había tomado la decisión de que, ok, Francia no es mi lugar, yo no me voy de Francia hasta que no tenga mi pasaporte francés, me espero, sigo como construyendo algo que yo me pueda mover a cualquier parte del mundo, pero después de que reciba mi pasaporte, nosotras nos movemos. Y en ese momento llegó a mi vida lo que se llama la astrocartografía. Y de eso quiero hablar el día de hoy, de cómo esta herramienta me guió hacia Australia. Esa era ah, no mi primera opción era otro lugar, que era Canadá. Y cómo esta herramienta a mí me funcionó. Básicamente, cuando yo hice mi primera sesión de astrocartografía, básicamente identifiqué el por qué yo estaba sintiendo tanta disconfort a nivel vocacional en Francia. Y ese disconfort vocacional está relacionado que una de las líneas, digamos, de esas líneas planetarias, ya les explico que es en como con mucho más detalles, esas líneas planetarias, una de esas líneas planetarias hacía que yo experimentara una crisis vocacional en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, digamos, como que entendí muchas de las razones por las cuales eso también me está impactando de cierta manera en mi vida profesional. Y
al empezar a moverme en el mundo, ¿no? Me di cuenta que am, había otros lugares lejos y fuera de Europa que eran mucho más alineados a mí. Y esos lugares, uno era en el continente americano, que era Canadá, y el otro era en el continente australiano. Pero principalmente en el continente en Australia, perdón, no en el continente, sino Australia, en la costa oeste, que es donde yo me encuentro actualmente, ¿no? Y justamente como que me pasaban unas líneas muy específicas que, que era un lugar muy acorde para todo mi desarrollo profesional, de mucho poder, porque me pasaba la línea de Marte, de mucha acción, de mucho empoderamiento. También me pasaba la línea de Júpiter, ya les explico ahorita más tarde qué es eso, qué quiere decir cada una de las líneas, que justamente como que eran muy buenos prospectos para ese lugar, ¿no? Am, Dentro justamente de esas opciones, o sea, es toda una línea que pasa. Ustedes cuando se hacen nuestra cartografía son diferentes líneas que pasan. Y esa línea pasaba por Bali, yo por eso entendí que porque tenía tanta atracción hacia Bali, pero pasaba justo por encima de una ciudad que yo jamás nunca en mi vida había escuchado, que era Perth. Ah, y la primera vez que lo escuché me dijeron que acá había delfines, que era una ciudad súper tranquila, y yo, pero ¿qué es eso? O sea, yo nunca he escuchado esa ciudad. Y desde ahí fue que justamente, y también me salía la costa este de Canadá, toda la parte de Quebec, hacia ese lado, que era también se veía como muy, muy buenos prospectos para mí. Y que, digamos, como Australia también es tan grande, la costa este era un poco más, me lo colocaba un poco más emocional porque me pasaba la línea de la luna por allá y me iba a dar muchas ganas de ser mamá, pero todos mis proyectos profesionales como que no les iba a prestar tanta importancia, como que mi foco iba a estar toda la parte maternal y muy emocional. Y yo conociéndome como me conozco, digamos, como que dije, no, yo no quiero que irme para la costa este, yo me voy para la costa oeste austral. Cosas pasaron, muchos de ustedes saben, me aprobaron súper rápido la visa para Australia primero que Canadá, que yo incluso apliqué primero a Canadá a la Working Holiday por el pasaporte francés, pero no me la dieron. Entonces, básicamente, ¿qué es la astrocartografía? Y es algo que fue creado justamente entre la combinación entre astrología y justamente es como colocar una carta natal en en el mapa, ¿no? Entonces, lo que es básicamente la herramienta, de acá tengo mis apuntes, es que es una rama de la astrología, ¿no? Que te muestran qué lugares del mundo ciertas energías planetarias se activan con más fuerza en tu vida, ¿no? Entonces, es como si se hubieran colocado ciertas coordenadas donde tú te puedes expandir mucho más, donde puedes encontrar el amor, donde puedes encontrar más propósito o iniciar proyectos que sean como que se les da muchísimo a la fuerza. Obviamente, esa cuando tú naces, esas posiciones de esos planetas también se van a ver afectadas por otros cuadrantes que también son importantes verlos, ascendentes, descendentes, medio cielo, pero eso ya se los explicaré como así como un poquito más en detalle. Así que quiere decir cada eso, ¿no? Entonces, digamos, esas líneas van a activar como esas energías en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y muchas personas en el pasado que son personas famosas, han utilizado esta herramienta, no solamente Eliana, ¿no? Madonna la ha utilizado y ella justamente ha vivido en lugares donde está la línea de Venus, ya les explicaré por qué sería para la línea de Venus y por qué la línea de Júpiter, que es mi línea de Júpiter, está pasa, una de ellas pasa por acá, en donde yo vivo, ¿no? Y que a ustedes también les interesa justamente conocer sobre su línea y qué es Júpiter para ustedes, ¿no? Sí, y sobre todo si están en el contenido acá también de Amor sin Fronteras y de este podcast Vida sin Fronteras, que también estamos súper, súper enfocados en todo el tema de reconversión profesional, ¿no? También la famosa y amada escritora, que yo sé que no soy la única y que muchos de mi comunidad también la encantan y la aman, es Elizabeth Gilbert, que es la autora de Amor, Comer y Rezar, Amar, Comer y Rezar, que ella justamente escribió una parte de ese libro en los lugares donde tenía activaciones de Neptuno, ¿no? Y ya les explicaré por qué Neptuno, ¿no? Entonces vamos a iniciar como qué quiere decir cada uno de los planetas y es como las mismas descripciones que la astrología, ¿sí? Y básicamente cada planeta
tiene ese significado y lo que vamos a hacer es básicamente donde pasa esa línea planetaria, en ese lugar es donde más se activa, ¿no? Pero también teniendo en cuenta otras cositas, otros cuadrantes, otras cosas importantes, que obviamente hace que cada sea muy específica para quién y para cada persona, ¿no? Entonces, si en algún momento, digamos, si pasa por alguno de los países esa línea, una línea del sol, ¿no? Que siempre es amarillita, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante que cuando uno cumpla, esté cumpliendo años, vaya y pasen cumpleaños cerca a esas líneas, ¿no? Porque como que te va a ayudar muchísimo a fortalecer esa autoestima, al liderazgo también, esa capacidad de identidad, ¿no? Y es donde justamente se activa esa fuerza vital, ¿no? Como ese plexo solar, en donde te permites, justamente tus niveles de autoestima suben, como que brillas con mayor autenticidad, te permite ser vista y también y ser como ese centro del escenario, como que yo siempre relacioné el sol con este signo zodiacal de Leo, ¿no? Entonces, digamos, estos son lugares ideales para reconectar con tu propósito y fortalecer justamente tu confianza. Si en algún momento de tu vida sientes que estás dudando, pues justamente es donde esos lugares donde te permite ser vista, es como así soy y punto, ¿no? Y es donde justamente son lugares donde dejas de esconderte, ¿no? Yo por eso siempre digo que como en fechas de cumpleaños, pues como queremos ser vistas, pues qué bien que estar en sobre esa línea solar. Luego tenemos obviamente lo que es contrario al sol, está la luna, ¿no? Que yo les comentaba en mi caso, digamos, que me pasa en la costa este de Australia, que es toda la parte más emocional, más de cuidado, más del hogar, más del instinto, ¿no? Y en esos lugares estás como mucho más conectada con la intuición, ¿no? Y a tus emociones, ¿no? Y esas emociones bien profundas y son justamente lugares ideales para para crear hogar, para ser mamá, esa intensidad de ser mamá como que se activa más, ¿no? Y esa parte más nutritiva, más maternal, ¿no? Y es justamente son esos lugares donde ah, se activa un poco más esa energía femenina, de esa parte de cuidado maternal, de conectar con tus emociones, con tu intuición, ¿no? La luna es muy femenina, ¿no? Entonces, digamos, yo por lo menos también, por lo menos ahorita que me pasé la semana pasada, estuve la semana pasada como en un encuentro con mujeres, pues obviamente se me movió mucho mi parte emocional porque pues estoy muy influenciada por la línea de la luna, ¿no? Y tuve muchísima intuición, y estuve bastante creativa y estoy rodeada de mujeres. Hasta justamente me empezó a doler un poco mi útero, ¿no? Como si fueran esos cólicos, ¿no? Entonces, qué fuerte y qué interesante sería que todo el mundo supiera dónde están esas líneas planetarias, ¿no? Luego tenemos a la niña de Mercurio. Yo siempre Mercurio lo llamo como el planeta justamente de la comunicación, ¿no? Y como que este Mercurio es aquel que es como muy, digamos, como es de más activación de de la mente, de las ideas, de la escritura, de la docencia. Yo Mercurio lo relaciono un poco con Francia, ¿no? Digamos, como que al aprender es el lugar perfecto son esos lugares perfectos para estudiar, para enseñar, para trabajar en áreas de comunicación y redes, ¿no? Entonces, si eres una persona que justamente trabaja mucho en el temas de redes, pues qué bien que digamos que estuvieras muy cerca y muy influenciada por la línea de Mercurio, ¿no? Y acá es donde muchas de tus ideas pueden fluir fácilmente y las palabras te comunicas fácilmente, ¿no? Entonces, digamos, ese es el trabajo de Mercurio. Yo Mercurio lo tengo por allá en Europa. Y qué curioso que justamente fue donde inició mi proyecto de Amor Sin Fronteras, ¿no? Luego, una que siempre que lo veo en las sesiones a mis chicas es como de, si tienen pareja, les pregunto dónde conocieron a sus parejas, porque tienen mucha relación con su línea de Venus. Y digamos, la línea de Venus es justamente, obviamente la Venus que es amor, es belleza, es arte, es disfrutes, es relaciones. Yo siempre digo como que Venus, dependiendo del tipo de cuadrante, justamente también depende también como ese amor perdido, en tanto que te encuentres como soltera, ¿no? Entonces es ideal, son esas líneas ideales para el romance, para la estética, para el arte, el placer, ¿no? Y también puede traer facilidad económica y justamente una atracción más magnética si estás alineada contigo misma, ¿no? Es un lugar donde
tu corazón, básicamente tú te sientes vista, donde florece el amor, ¿no? Y el amor propio, ¿no? Y el que compartes, ¿no? A mí, mi línea de nos pasa una de ellas porque son, generalmente pasan por dos lugares con diferentes variaciones, pero una de ellas pasa por Italia y efectivamente cuando yo voy en Italia, justamente es como, y siempre he ido a Italia en viajes de pareja, en viajes románticos y también como que tengo esta mayor intuición o más tendencia hacia el arte. Yo por sí soy una persona que me encanta el arte, pero como que en Italia como que se me activa más. En Italia fue el único lugar donde me compré, eh, que todo el viaje fue, me compré un pase para simplemente pasármela entre museos, ¿no? Entonces, para mí Italia, si me combinan arte con amor, es como, wow, me encanta y estoy conectando obviamente con mi Venus, ¿no? Luego seguimos con Marte y como les comenté, a mí justamente donde yo estoy en este momento estoy con una línea de Marte que también puede ser bueno y malo, obviamente tiene sus pros y sus contras a las líneas. Yo les estoy diciendo a ustedes ahorita como lo bueno de cada línea, pero obviamente eso tiene como otras constantes negativos a tener en cuenta que obviamente solo digo justamente a cada una de las chicas en sus sesiones, ¿no? Acá Marte, obviamente, ¿qué es Marte? Marte es la acción, es el deseo, el impulso, el emprendimiento, ¿no? Y acá es donde pasa la línea de Marte, es donde se enciende ese fuego interno, ¿no? Es esos lugares para conquistar miedos, para tomar decisiones, para emprender y colocar límites, ¿no? Entonces, acá vas con todo o con nada, en realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, justamente, si no se canaliza muy bien esa energía hacia algo, pues puede ser un torbellino, en realidad. Entonces yo por eso, digamos, en mi parte como que quiero dármela con todo y vamos a con mis miedos, etcétera. Yo los canalizo muy bien por medio de mi emprendimiento, en realidad, porque si no los canalizara por medio de emprendimiento, creo que me la pasaría destruyendo muchas cosas, ¿no? Luego, la que todos nos interesa saber, que es la línea de Júpiter. Obviamente no es la única, que obviamente también les comenté un poco que la línea solar también nos ayuda un poco como a conectar con nuestro propósito, con esa autenticidad, con esa capacidad, me dejo ver, dejo brillar, ¿no? Pero también tenemos la línea de Júpiter, ¿no? Que esta es la expansión, es la suerte, es la sabiduría, es el crecimiento, ¿no? Y esta es la gran bendición del mapa, ¿no? Júpiter en su grandeza, ¿no? Te abre puertas, te hace crecer espiritualmente, también te trae oportunidades educativas, te trae viajes y bienestar, sí, obviamente si tú estás lista para recibirlos. Y en donde básicamente es un lugar donde la vida te dice sí. Y literal, lo digo porque sí, a mí la vida me ha dicho sí en esta línea de Júpiter. Yo estoy literal sentada en mi línea de Júpiter, ¿no? Entonces, luego sigamos con la línea de Saturno. Entonces, Saturno trae mucha disciplina, estructura, compromiso, ¿no? Y también trae mucho karma. Y básicamente es un lugar donde pasa la línea de Saturno, es un lugar donde hay muchos, es un lugar de grandes aprendizajes, en donde puede ser desafiante, pero si justamente te quedas en esos lugares, vas a tener recompensas muy buenas, ¿no? Entonces como que Saturno es como que pule ese diamante en bruto y te vuelve una maestra de tu vida, ¿no? Y justamente acá es donde la vida te pone a prueba, pero también te corona, ¿no? A mí Saturno me pasaba justamente en Francia. Entonces, a mí Saturno me enseñó mucha disciplina y mucha estructura que la traje conmigo. Y obviamente me dio una recompensa sólida de justamente de ser muy organizada y muy disciplinada con mis compromisos, con mis sueños, con lo que yo quiero. Y eso se lo agradezco infinitamente a Saturno, ¿no? Luego tenemos a Urano. Urano básicamente es la innovación, la libertad, la ruptura, el cambio radical, ¿no? Y aquí son lugares donde se activan mudanzas, donde hay decisiones completamente disruptivas, cambios laborales y espirituales inesperados, ¿no? Y también es Urano rompe estructuras antiguas para liberarte. A mí, o sea, literal, me pasaba por toda la mitad Urano en Francia. Y es un lugar donde son lugares donde nada es igual, pero siempre, digamos, como que te va a invitar a ser muchísimo más tú, ¿no? Como esa Kali, como esa diosa Kali que viene a destruir,
pero que a destruir para justamente mantener lo que es esencial, lo que es vital, ¿no? Finalmente tenemos justamente, galante, no, me quedan dos, me queda Plutón también, tenemos a Neptuno. Y básicamente Neptuno es la espiritualidad, es la intuición, es el arte, ¿sí? Y básicamente acá Neptuno, si tú eres un artista y que en este momento te sientes como estancada a nivel artístico, Neptuno es ideal para procesos creativos y para retiros espirituales, ¿no? Para trabajos de ayuda o de servicio, para voluntariados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto has anhelado hacer un voluntariado? Pues justamente esos lugares donde está Neptuno, esa línea de Neptuno son perfectos, pero justamente lo que pueden hacer es nublar si no tienes bases sólidas, como que te me vuelves como muy mística y cero como en esta realidad y como estabilidad, digámoslo así. Me voy a tomar un poquito de agua. Entonces aquí puedes justamente canalizar o completamente perderte y volverte muy ariana, ¿no? Yo siempre hablo como que siempre coloco a Neptuno como muy ariano, ¿verdad? No quiero decir, no estoy queriendo estigmatizar, pero sí obviamente los Aries, perdone, justamente Acuario, disculpen. Acuario justamente es como muy místico, pero a veces en tanta misticidad se pierde como el grounding. Y finalmente la línea de Plutón, y acá es básicamente la transformación, el poder interno y el renacimiento. Qué bonito es Plutón. Y aquí, básicamente, donde está Plutón, no son lugares livianos, no son lugares donde la vida te dice sí, pero Plutón lo que va a hacer es que te va a desarmar para reconstruirte, ¿no? Y te va a llevar a tocar tu sombra más profunda, a sanar traumas y a renacer con una fuerza interna, ¿no? Entonces aquí mueres, viajan versiones tuyas y nace nuevas versiones que son indestructibles, ¿no? Siempre que vamos hacia el infierno y lo oscuro, volvemos así súper renacidas. Y es lo que, digamos, lo que me pasó a mí un poco el año pasado, ¿no? Con la muerte de mi papá, etcétera, con todo lo que me estaba pasando en Australia, etcétera. Como que siento que fui a fondo, pero salí muchísimo más fuerte de allí, ¿no? Algo que yo les decía que no solamente depende justamente de las líneas, pero también depende justamente de cada uno, como digamos, de cruces, ¿no? Y son cuatro cruces que van a determinar qué área de tu vida impacta ese planeta, ¿no? Que pasa por tu línea, ¿no? Entonces, acá es muy importante y por eso es muy importante que como que esto lo hagan acompañadas, ¿no? Esta astrocartografía es muy importante que otra persona también las guía y les diga, les explique esto y también tengan la posibilidad de como que siempre tenerlo guardado para ustedes. Yo, la mía, mi astrocartografía la tengo súper guardada con sus ciertas interpretaciones y es algo que estoy constantemente am, investigando y no investigando, sino mirando nuevamente porque hay veces que se me olvidan por completo, ¿no? ¿Y cuáles son esos cuatro cruces que determinan en qué área de tu vida impacta ese planeta que pasa por tu línea, ¿no? Primero que todo es la parte ascendente, ¿no? Es el ascendente y es esa, eh, digamos, tú puedes tener a Júpiter en ascendente, esa línea. Y el ascendente es esa imagen como tu imagen, como los demás te perciben, ¿no? Esa identidad externa, ¿no? Y básicamente cuando una línea planetaria pasa por el ascendente, ese planeta te define públicamente, ¿no? Es lo que irradia, es lo que es hacia afuera. Es tu carta de presentación al mundo. Entonces, por ejemplo, si tienes un Marte en ascendente, te ven como fuerte, ¿no? Y como decidida. O si tienes un Venus en ascendente, te ven atractiva y armónica, ¿no? Entonces eso también influye bastante. También tenemos justamente otro cruce que es medio cielo, ¿sí? Que se ve como una MC, que es relacionado con la parte de carrera, vocación pública y es tu legado profesional. Y aquí es donde yo muchas veces me enfoco en encontrar ese medio cielo con un planeta súper determinado que nos va a dar información súper básica y muy información muy importante, ¿no? El planeta que esté en esta posición marca cómo se manifiesta tu trabajo, tu éxito, tu liderazgo en lo externo, ¿no? Si tú tienes un Júpiter en medio cielo, es expansión profesional y enseñanza. Y si tú tienes un Saturno en medio cielo, es una carrera sólida, pero con esfuerzo, obviamente, porque hablamos de Saturno y cómo requiere justamente reconstruir todo. Luego el otro cruce es el descendente, ¿no? Que es toda la parte de relaciones, de pareja, de vínculos, de espejos, ¿no? Y aquí el planeta se activa
en tus relaciones uno a uno. Te muestra lo que traes, lo que tú atraes y lo que debes integrar desde la otra persona, desde el vínculo del otro, ¿no? Entonces, si tienes un Venus en descendente, es atracción amorosa. Entonces, si tienes un Plutón en descendente, son relaciones intensas y completamente transformadoras. Y también, o sea, puede que pasen cosas muy interesantes, que estás en un lugar que tienes un Júpiter en ascendente, que estás en plena expansión, pero también tienes un Plutón en descendente en el mismo lugar con relaciones internas, intensas y muy transformadoras. Luego, finalmente, se tiene el fondo de cielo, que es tu hogar interno, ¿no? Tus raíces, tus emociones profundas, ese mundo interior, ¿no? Y este punto habla de tu conexión con el hogar, lo ancestral y lo emocional más íntimo, ¿no? Entonces, si tú tienes Júpiter en fondo cielo, que digamos va a ser la expansión y bienestar desde adentro y esa sensación de hogar y abundancia emocional. Y digamos, eso es lo que me pasa a mí, justamente. A mí me pasa un Júpiter en medio cielo, en fondo cielo, y que básicamente me hace sentirme esa sensación de hogar, independiente de la sensación de afuera, pero es como es mi mundo interno, ¿no? Pero también puedes tener un Marte en fondo cielo, que es una energía de fuego en la vida doméstica, deseo tomar acción desde lo emocional. Y acá me hace preguntar, oye, Eliana, pero es que yo tengo que ir a vivir esos lugares para como yo poder atraer esa energía y que completamente mi vida se cambie. Sí y no. Obviamente el ideal es que estés en varios de esos lugares y se active esa energía, pero yo siempre digo, no necesidad, o sea, tú lo puedes hacer en vacaciones, puedes hacer unas vacaciones o otras maneras mucho más creativas es tener amigos de esas ciudades, de esos países, perdón, o tener música de esas ciudades o estar en cercanía a esos lugares, esos países, o aprender ese idioma, o escuchar esa música, o ver series de esos lugares, ¿no? Y así de alguna manera esa energía se empieza a mover, ¿no? A mí en mi vida, digamos, un ejemplo, yo nunca me fui para Canadá. Y a mí también Canadá me da muchísima, muchísima expansión profesional, mucho éxito profesional. Es como que todas las ideas que yo digo es como que eh, pasan. Y nunca he estado en Canadá, nunca he estado en Canadá, pero en mi casa y sin quererlo, yo he estado rodeada de canadienses desde hace 2 años y sin quererlo, o sea, como que siempre Canadá ha estado reflejada de alguna manera u otra, ¿no? Mi pareja actual es de Canadá. Entonces, y en la casa hay mucha energía canadiense, siempre estamos hablando de Canadá, hablamos con sus papás que están en Canadá, con su mamá que está en Canadá. Entonces, como que la energía canadiense está presente en mi vida, ¿no? Y obviamente, eso para contestar esa pregunta, o sea, Eli, ¿tengo que irme a ese lugar? No, definitivamente no tienes que irte a ese lugar. Si tú quieres tener como mucho más en detalle digamos, sobre esto, sobre la cartografía, el 25 y 26 de septiembre, ¡ah, qué emoción! Es el día donde voy a hablar como mucho más en detalle, no solamente de la astrocartografía es una herramienta que podemos utilizar para tener mayor claridad profesional, ¿no? O sea, es una de esas herramientas. Pero el 25 y 26 de septiembre tenemos evento. ¡Ah! ¡Qué emoción! Y me encanta. Y este evento es Renacer Migrante. Me encanta el nombre porque creo que cuando tú renaces, obviamente, como que la migración de por sí es un renacer. Pero el que esté las dos palabras, renacer migrante, es como wow. Renacer migrante decidí hacerlo como un retiro espiritual online, porque siempre siento que se nos vende la idea que tenemos que ir a determinados lugares y ir a Bali, ¿no? Esa idea está muy vendida acá en Australia para conectar, ¿no? Y lo que te estoy diciendo con este mensaje es que no tenemos que ir a determinados lugares para tener un retiro espiritual con nosotras mismas. En Renacer Migrante vamos a hablar de cosas muy que están muy en este momento y es Renacer Migrante, te voy a enseñar cómo crear una vida con propósito luego de emigrar y esa crear una carrera con propósito luego de emigrar. am, y vamos a hablar de inteligencia artificial, de cómo esto nos afecta como mujeres migrantes, de cómo podemos coger nuestra historia y
darle un vuelco y comunicarla y que se vuelva una historia de fuerza y de poder. Vamos a hacer rituales dentro del programa, dentro del retiro online. Voy a dejarte ejercicios que vas a tener la posibilidad de tener muchísima más claridad con Renacer Migrante. El solo hecho que los ejercicios que yo te voy a entregar en el workbook del evento, o sea, yo los miraba, yo decía como, wow, o sea, esto, el simplemente hecho que estos ejercicios que estoy entregando acá van a dar muchísima claridad. Entonces, si tú te quieres inscribir a Renacer Migrante, donde vamos a hablar también de la astrocartografía, esa es una de las cositas de todo el proceso que diferentes herramientas que yo utilicé en su momento, te voy a dejar las descripciones en la descripción de este episodio. Te dejo ahí para que escribas, reserves tu cupo, guardes justamente mi correo, que no se quede en spam o algo así, y para que tengas los recordatorios a medida que se vaya llegando la fecha. Te van a ir llegando regalos de mi parte para mantenerte activa en todo tu proceso de reconversión profesional. Si eres esa persona que ya llegó a la punta, a ese punto profesional donde se suponía que tenía que llegar y que definitivamente ya se siente completamente vacía y está buscando, y bueno, ¿qué sigue después de esto? Yo no me veo toda mi vida haciendo esto. Sin más, te dejo. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por haber escuchado este. Un abrazo, bye.